Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31. Saludos cordiales para todos, para todas. Tenemos una mañana agradable, aunque el cielo está nublado. El cielo está nublado, está encapotado, pero no hay amenaza de lluvia. Al menos no se percibe que haya amenaza de lluvia. Veamos cómo se despeja en el curso de esta mañana justamente el cielo en el Distrito Metropolitano de Quito. Transmitimos desde la cabina principal de Sonorama, la gran señal nacional, acá en el norte de la capital, para todo nuestro país, igualmente para el mundo. Nos escuchan nuestros migrantes, siempre tan generosos en escribirnos, ¿no? Les vuelvo a recordar el número de WhatsApp de Sonorama para quienes nos quieran escribir a través justamente de nuestro número telefónico. Es el 0999-3912 y 4 ceros, 0000. Ese es el número de nuestro chat de WhatsApp. Gracias a Edgar Galeano, que también nos había enviado una fotografía. Nos está viendo en pantalla gigante, ¿ya? Esa es la virtud de las plataformas digitales, que le permiten justamente enlazar, tal vez desde su computadora, desde su tablet, desde su celular, hasta su Smart TV, y nos ven en pantalla gigante. Así que gracias por aquello. Bueno, a ver, hoy es el día de la corrupción. ¿Sabían eso? Bueno, déjenme contarles que según las Naciones Unidas, el 9 de diciembre se conmemora, no digo se celebra, el término es conmemorar, que es sinónimo de recordar, el Día Internacional contra la Corrupción. Dice la página web de Naciones Unidas: la corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, y favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis del COVID-19. El Día Internacional contra la Corrupción 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, dice Naciones Unidas, no solo los países deben unirse y afrontar este problema global con responsabilidad compartida. Todas las personas, tanto jóvenes cuanto mayores, tienen un rol para cumplir, o tienen un rol que cumplir para prevenir y combatir la corrupción, a fin de fomentar la resiliencia y la integridad en todos los niveles de la sociedad. Para lograrlo, es necesario establecer políticas, sistemas y medidas para que las personas puedan alzar la voz y decir no a la corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en la responsabilidad de los gobiernos de implementar medidas efectivas de protección a los denunciantes, pues así garantizar que los mismos estén protegidos contra cualquier represalia. Estas medidas contribuyen a que las instituciones sean eficaces, responsables y transparentes, y a que haya una cultura de integridad y equidad. Habla Naciones Unidas de la campaña de este año, campaña de 6 semanas que comenzó a principios de noviembre, que tiene el objetivo de destacar el papel de las principales partes interesadas y de los individuos en la prevención y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema Tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción. Cada semana se ha dedicado a una de las dimensiones clave en la lucha contra la corrupción: educación y juventud, deporte, género, sector privado, COVID-19, cooperación internacional. Bueno, ya ahí hay una explicación de la campaña de este año. Los antecedentes: se refiere que el 31 de octubre del 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla. La Asamblea también designó al 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Es un día no de celebración, pues, es un día de conmemoración. ¿Y qué debemos recordar en el Ecuador, querida audiencia? Primero,
Hay un estudio que se difundió en el año 2019 que lo publicó en su momento el portal Primicias y que da cuenta que Ecuador es uno de los países más propensos a tolerar la corrupción. Esto publicó Primicias el 15 de enero del 2020, hace casi 2 años. Los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada y admiten haber sido afectados por alguna forma de inmoralidad. A pesar de eso, es el 4º país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe. Esas son algunas de las conclusiones a las que llega el más reciente estudio del Barómetro de las Américas titulado Cultura Política de la Democracia del Ecuador y en las Américas, bueno, eso es 2018-2019, tomándole el pulso a la democracia. El estudio señala que la corrupción es una manera de influir en las decisiones públicas en al menos 3 niveles, elaborando políticas para favorecer a determinados grupos, aplicando normas que favorezcan a grupos o personas y facilitando la evasión de la ley. Eso dice el estudio. En esa línea, la percepción de los ecuatorianos sobre quienes hacen política en el país es la de un involucramiento casi general en actos de la corrupción. Ojo que esto fue publicado el 15 de enero del 2020. Han pasado casi 2 años. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, ¿ha cambiado la percepción de la mayor parte de ecuatorianos? Yo siempre digo, las generalizaciones son y serán odiosas, odiosas. Pero lamentablemente la excepción termina confirmando la regla. Y aquí en la nota dice, la percepción de los ecuatorianos sobre quienes hacen política en el país es la de un involucramiento casi general en actos de corrupción. Para ese momento, cuando se difunde este estudio, en enero 15 del 2020, el 88.1% de los encuestados cree que por lo menos la mitad de los políticos está involucrada en actos de corrupción. Incluso el 31.5% estima que todos son corruptos. ¿Se dan cuenta, señores, que hacen política, hacedores de la política, el daño que producen aquellos, no todos, pero aquellos que están involucrados en actos de corrupción? Poco lo que yo he venido señalando en estos días, en este espacio y también en mis redes. La ausencia, por ejemplo, de frontalidad, de claridad, de no hacer las cosas por encima de la mesa, sino por debajo de la mesa, los pactos de trastienda, por ejemplo, a nivel de la política, que siempre han existido en el Ecuador, terminan contribuyendo a que el común de los ciudadanos piense que todos son corruptos. Yo estoy convencido que no todos son corruptos, pero también estoy convencido que hay un segmento de políticos que son corruptos y que buscan llegar a la cosa pública para servirse y no para servir. Estoy convencido, pero jamás, nunca voy a generalizar, porque también conozco buenos políticos. También conozco buenos hombres y mujeres que han hecho política decente, que han llegado a la función pública para servir y no para servirse. Y que perdónenme el uso de la expresión que voy a hacerlo de modo absolutamente coloquial. Luego de su paso por la función pública salieron chiros. ¿Ah? Así de simple. Yo sí conozco gente que luego de su paso por la función pública no tiene riqueza, no tiene riquezas. Y gente que ha tenido un paso decente por la administración pública. Lamentablemente, no son todos, y por eso se contribuye a esta percepción en donde, reitero este porcentaje, el 88.1% de los encuestados cree que por lo menos la mitad de los políticos está involucrada en actos de corrupción. Yo no sé si sea la mitad, si sea más de la mitad, si sea menos de la mitad, pero esta es la percepción de la gente. Y el 31.5% estima que todos son corruptos. Casi la mitad de los encuestados, según lo que publicó el Barómetro de las Américas, en las primeras 2 semanas del 2020, analizando 2018 y 2019, casi la mitad de los encuestados, el 45.7%, cree que la corrupción en Ecuador es un problema generalizado. Esta percepción, dice el documento, podría reflejarse por los casos que se han ido conociendo cuando justamente se difundió este estudio. Se habla de los escándalos vinculados
a los 10 años de Rafael Correa en el poder, que fueron materia de procesamientos judiciales, algunos de los cuales todavía se mantienen. Señala que la corrupción no solo es una percepción que gira en torno a la política. El 26.6% de los encuestados para el estudio del Barómetro de las Américas asegura haber sido afectado por alguna forma de corrupción. Habla de la exigencia de coimas por parte de policías, de empleados públicos o en el trabajo diario, o la obligación de un pago por fuera de la normativa en el caso de trámites municipales, o incluso el pago de sobornos para recibir atención en el sistema público de salud o en el sistema educativo. Dice el estudio, Ecuador es el cuarto país de América Latina y el Caribe en el que más ciudadanos afirmaron haber sido afectados directamente por la corrupción, con 26.6%, solo superado por Bolivia, 38%, México, 32.2% y Paraguay, 28.3%. En contraste con estos países, los habitantes de Uruguay, Chile y Costa Rica son quienes menos resultan afectados por la corrupción. Y para mayor contradicción, dice el estudio, que creo que esa es la parte más importante, quienes fueron víctimas de corrupción son quienes aparecen como más dispuestos a tolerar las prácticas corruptas. El estudio señala que otro grupo dispuesto a tolerar la corrupción es el de quienes se consideran interesados en la política, lo que puede ilustrar que la corrupción forma parte de la cultura política ecuatoriana. He leído esto porque creo que es importante que reflexionemos sobre lo que significa la corrupción. Y como recibo un mensaje, gracias, contertulio, durante los últimos tiempos, sobre todo desde el discurso del anterior presidente de la República, todo político es corrupto y lo público está asociado a la corrupción. Y ese imaginario se ha creado en el común de los ciudadanos, apoyado por el aparataje judicial y por ciertos medios. No todo político es corrupto. Y no todo lo que viene de lo público es corrupto, porque también hay corrupción en el sector privado. Por eso en el sector privado se ha diseñado estas normas denominadas de compliance, para justamente combatir la corrupción del sector privado. Pero aquí en el Ecuador hay corrupción privada y pública. Yo les planteo además un debate. Hemos escuchado recurrentemente, hablando de la corrupción, que la corrupción esto, que la corrupción aquello, que hay que combatir la corrupción, que hay que pedir apoyo internacional, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay gente que dice muy suelta de huesos que la corrupción en el Ecuador costó 70.000 millones de dólares. Otros dicen 50.000 millones de dólares. Otros dicen 35.000 millones de dólares. Otros dicen 10.000 millones de dólares. Otros dicen 8.000 millones de dólares. Otros dicen 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto le ha costado la corrupción al Ecuador? ¿Alguien tiene la cifra? Porque a mí me encantaría saber, como se ha mencionado en los últimos tiempos, que la corrupción supuestamente le ha costado al Ecuador 70.000 millones de dólares. Esto dijo recientemente, el 13 de septiembre, el presidente de la República en una intervención en un acto desarrollado en el Palacio de Carondelet. El presidente Lasso dijo que la corrupción le ha costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. Esto lo hizo en el marco de la suscripción de un acuerdo con Naciones Unidas para combatir la corrupción. En este acto, el mandatario citó cifras de organismos internacionales que apuntan a que la corrupción le cuesta al mundo 400 billones de dólares cada año y defendió que ahí están los recursos que necesitamos. Yo hago esta pregunta pública. ¿Cómo llegamos a la cifra de 70.000 millones de dólares? ¿Quién maneja esa cifra y cuál es el hilo conductor que nos permite establecer que efectivamente la corrupción le ha costado 70.000 millones de dólares al país? ¿De que hay corrupción? Por supuesto que ha habido corrupción. Creo que eso es innegable. O sea, decir que no ha habido corrupción es pretender tapar el sol con un dedo. Este Ecuador a lo largo de los años, este país ha tenido casos emblemáticos, no necesariamente de los últimos 14 años, vamos. Yo les invito a ustedes, querida audiencia, a ampliar la visión y no quedarse solamente en los últimos 14 años. Ir mucho más atrás. Desde que yo me acuerdo ha habido denuncias de corrupción, políticos involucrados en casos de corrupción, en todos los gobiernos. No ha habido gobierno en el cual
o no ha habido momento político en el cual no se haya denunciado casos de corrupción. Ahora resulta que varios actores políticos del pasado que fueron parte de esos gobiernos hablan de la lucha contra la corrupción y se olvidan de la corrupción de aquellos momentos políticos de los cuales fueron parte. O sea, tal vez las nuevas generaciones, tal vez el actual momento se ha centrado exclusivamente en los casos develados en los últimos tiempos. Que además el Poder Judicial no ha investigado todos los casos. Y el Poder Judicial, hablando de la lucha contra la corrupción, no lo ha hecho sin temor ni favor. El Poder Judicial ha sido muy selectivo para investigar ciertos casos con agilidad y para otros casos simplemente no investigar. O sea, yo sí creo, por ejemplo, que la misma agilidad que tuvo la función judicial para, por ejemplo, el caso Sobornos 2012-2016, debió haberla tenido para casos como el de INA Papers, por citar un ejemplo. O para casos como aquel que ha pasado de agache y que nadie se acuerda de la presunción de un supuesto financiamiento irregular para la campaña de la consulta popular del 2018. Nadie se acuerda de ese tema. Hoy hablamos obviamente de Sobornos 2012-2016, de Odebrecht, del tema Capaya, que no sé qué. Digamos, nos hemos quedado con los casos últimos, los más recientes, que han develado efectivamente hechos que han ocurrido en los últimos tiempos y que debieron ser investigados y que por supuesto debían ser sancionados. Para eso están las Cortes, para eso debe funcionar un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho cuyas decisiones se impartan desde los juzgados, no desde los medios de comunicación, ni tampoco desde el Twitter, sino desde los juzgados, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los involucrados. Y si la Administración de Justicia encuentra las pruebas del caso, pues sancionar a los involucrados con el máximo rigor de la ley, por supuesto. A este periodista no le van a escuchar jamás, jamás, decir que fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable o inocente. A mí no me van a escuchar jamás eso. A mí siempre me van a escuchar en estos micrófonos, en el canal, en mi cuenta Twitter, en mi espacio digital. Siempre me van a escuchar y me van a leer que yo defiendo principios. Debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Yo aspiro a que las decisiones judiciales se impartan en derecho. Pero para que eso ocurra, hay que medir a todos con la misma vara. Y así como con la misma velocidad se procesaron determinados casos y determinados casos llegaron a una sentencia, ¿qué pasa con los otros? Sobre los cuales poco o nada se habla. Yo he citado varias veces y lo voy a volver a hacer porque siempre digo que la memoria del ecuatoriano es frágil. Tenemos memoria corta. El mismo portal de investigación periodística publicó 3 notas. No la canción de Audi, sino 3 reportajes. 3 reportajes. Publicó el caso INA Papers, el laberinto offshore del entorno presidencial de la época, refiriéndose al entonces presidente Lenín Moreno. Publicó receta de arroz verde, que desembocó en el caso Sobornos 2012-2016. Y publicó el caso Lucas Majano, que revelaba una supuesta irregularidad en el financiamiento para la campaña presidencial de Alianza País en 2017. De esos 3 casos que publicó el mismo portal, la Administración de Justicia solamente tomó el segundo, receta de arroz verde, y lo convirtió en el caso Sobornos 2012-2016, y ese caso desembocó en la sentencia que es de dominio público. ¿Qué pasó con las otras 2 publicaciones? ¿Qué pasó con INA Papers, sobre lo cual lo dije hace pocos días y lo repito el día de hoy? Hace unos pocos meses, la propia Fiscal General del Estado dijo públicamente que iba a revelar el avance de la investigación del caso INA Papers y que le iba a contar al país las sorpresas con las cuales se había encontrado. Bueno, han pasado varios meses y no tenemos ninguna información sobre el caso INA Papers. ¿Qué pasó con el tema del financiamiento presuntamente irregular a la campaña electoral del 2017? Porque el caso Soborno se quedó solamente entre 2012 y 2016. ¿Y qué pasó con 2017? Sobre lo cual también había una publicación de ese mismo portal
que publicó receta de arroz verde que se transformó en el caso Sobornos. ¿Me explico? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando en el contexto de las protestas de octubre del 2019, si la memoria no me es infiel, el 13 de octubre de 2019, el actual asambleísta Ronnie Aliaga presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre el financiamiento presuntamente irregular de la campaña para respaldar el sí en la consulta popular del 2018? Meses después, sobre esa denuncia nadie se acordaba, hasta que meses después los colegas del portal Aposta publicaron un domingo un reporte en sus plataformas digitales que refería justamente que la campaña de la consulta popular del 2018 para fomentar el sí fue financiada con recursos derivados de las empresas públicas, de varias empresas públicas. Apelo a vuestra memoria, querida audiencia. Hagamos un recorderis. ¿Ya? Ese mismo día, que fue un domingo, si la memoria no me es infiel, la nota de los colegas se difunde a las 4 de la tarde. El entonces señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, 2 horas después, a las 6 de la tarde, reacciona y a través de su cuenta Twitter le publican, porque se sabe que Moreno no escribía sus mensajes en Twitter, le publican un mensaje diciendo que no iba a permitir que se empañe el resultado de la consulta popular del 2018 y que él ha ordenado, ha dispuesto una investigación. Y 2 horas después, a las 8 de la noche, la Fiscalía le llamó a declarar al asambleísta Aliaga, recién, luego de todos estos episodios ocurridos un domingo. Y la semana posterior trascendió que habían llamado a declarar a algunos funcionarios y gerentes de empresas públicas de la época. ¿Y qué pasó con ese tema? Pregunto. Porque ¿saben cuál es el problema? Que se abren un montón de indagaciones previas, que se hace el show, que convocan a los medios, que los medios se paran afuera de la fiscalía, que llegan los involucrados a declarar, que después salen, dan su punto de vista ante los medios. ¿Y de allí qué pasa? Porque si es que no se encuentran evidencias, lo lógico es saber si se va a cerrar o no la indagación previa y que la propia Administración de Justicia, a través en este caso de la Fiscalía, diga, señores, cerramos la indagación previa porque no encontramos elementos, porque aquí no ha pasado nada. Pues eso debería ocurrir, pues. Les pongo otro ejemplo. Cuando presentaron en 2018, hace 3 años, un pedido de investigación sobre cerca de una veintena de legisladores que presuntamente incurrían en esta práctica asquerosa de quitarle la mitad del sueldo a su personal, el famoso diezmo. Como he referido en varias ocasiones, de esos 20 y pico de denuncias, solamente 3 desembocaron en procesamientos en la Corte. El de Norma Vallejo, que fue sentenciada, el de Karina Arteaga, que está en etapa de juicio, y luego se sumó el de María Alejandra Vicuña, que también fue sentenciada, pero que no correspondía al periodo anterior. Porque en el periodo anterior ella ya no fue legisladora, sino que fue primero ministra de Estado y luego vicepresidenta durante 1 año, hasta que renunció por la fuerza de las circunstancias. Y 3 años después, ¿qué pasó con esa indagación? Iniciaron la indagación. Si no encontraron elementos de juicio o elementos que permitan efectivamente establecer que hubo incorrecciones, ¿no les parece que lo normal, creo yo, tal vez estoy loco lo que digo, pero yo sí creo que lo normal es que si la Fiscalía no encuentra elementos, debería informar a la opinión pública que sobre una denuncia contra una persona no se encontraron elementos, informen para que la opinión pública sepa que esa persona es inocente? Porque aquí en el Ecuador se ha colocado un frame de que inician una investigación con alguien y automáticamente se señala que es corrupto. Automáticamente. O le glosan a alguien y automáticamente ya la gente cree que es corrupta. Cuando hay varios tipos de glosas. Cuando el hecho de tener una glosa no significa que alguien se robó la plata. Hay glosas administrativas, hay glosas civiles y claro, hay las glosas penales. Pero además la glosa puede ser desvanecida. Porque luego de que la Contraloría glosa, se abre un espacio para que el funcionario o el servidor público que ha sido glosado
pueda presentar sus descargos. Pero aquí ya nos colocan a los ecuatorianos el frame de que todos son corruptos. El glosado es corrupto. Al que le inician una indagación previa es corrupto. Entonces, lo lógico es que las autoridades, si no encuentran después de la investigación elementos de juicio, le llegan a la opinión pública, señores, no encontramos ningún tipo de evidencia. Eso no ha pasado con algunos casos que están allí. Y claro, se aprovechan de la débil memoria que tenemos los ecuatorianos, porque los ecuatorianos tenemos memoria corta. Yo siempre digo esto, no hago esta analogía para los que les gustan las películas y las películas animadas. Habrán visto Buscando a Nemo, ¿no? Ya, los ecuatorianos somos como Dory, así como Dory. Tenemos memoria corta y nos olvidamos. Porque la coyuntura, como dije ayer, la coyuntura de hoy hace que nos olvidemos de la de ayer. Y la coyuntura de hoy hará que nos olvidemos mañana con la coyuntura de mañana. Esa es la historia de este país. Entonces aquí en el Ecuador, perdónenme, yo no he visto esfuerzos serios, de verdad serios, de largo plazo, para prevenir, primero para prevenir y luego para combatir la corrupción. Porque además en el Ecuador, perdónenme, querida audiencia, las prácticas son las mismas. Hemos tenido 2 legisladores que han sido procesados en el interior de la Asamblea Nacional, una asamblea que tiene 6 meses. Y en 6 meses ha tenido 2 casos de legisladores denunciados por presuntos actos de corrupción. En el uno desembocó en una decisión de destitución. En el otro no hubo los votos para destituir al mencionado legislador. Pero voy al hecho de que hubo 2 denuncias sobre prácticas que son absolutamente cuestionables y que no abonan a la imagen que debe tener la función legislativa. Yo quisiera saber, por ejemplo, ya que hoy es el Día de la Lucha contra la Corrupción, 9 de diciembre, ¿qué está haciendo el poder público en serio? ¿Cuáles son los esfuerzos en serio para combatir la corrupción? Más allá de los discursos antisonantes y de decirnos la corrupción ha costado 70.000 millones de dólares, pero no te dicen de dónde salen los 70.000 millones de dólares. ¿Cómo llegas a esa cifra? Tal vez esa cifra es real, pero ¿cómo llegaste a esa cifra? ¿La suma de qué es esa cifra? Tal vez son esa cifra, tal vez son 70.000, tal vez es más, pero ¿cómo llegas a esa cifra? Yo creo que lo transparente, es decir, señores, la corrupción en el Ecuador ha costado 70.000 millones de dólares por esto, sumamos todo esto y llegamos a esta cifra de 70.000 millones de dólares. ¿No les parece? Yo al menos pienso así. Yo cuando escucho a los políticos dar cifras y lanzar cifras sin ningún tipo de sustento, me espeluzno, digo, por Dios, y hay gente que compra, y hay gente que cree, y yo sí creo que tenemos que cuestionar eso. ¿No les parece? Pero además, reitero la pregunta, ¿qué está haciendo el poder público? Yo sí creo importante reactivar la famosa mesa de justicia. ¿No les parece? Donde estén todas las autoridades vinculadas a la lucha contra la corrupción unidas articulando una política pública. La Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Poder Ejecutivo, la función legislativa a través, por ejemplo, de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la función de transparencia y control social, donde están la Contraloría, están las superintendencias, está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya que menciona el Consejo, ¿qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la lucha contra la corrupción? Que era una de sus, que es una de sus atribuciones. ¿Qué está haciendo el Consejo? Yo no lo sé. Yo no voy a decir que no está haciendo nada, pero tampoco sé qué está haciendo. Yo no sé qué está haciendo el Consejo en la lucha contra la corrupción. Recordar que el Consejo de Participación Ciudadana nació cuando eliminaron la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que había sido elevada a la categoría constitucional con la reforma constitucional del año 98 y que desapareció en la nueva Constitución del 2008 para ser reemplazada esa Comisión Anticorrupción por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la lucha contra la corrupción. ¿Qué ha hecho el Consejo? ¿Qué hace el Consejo en la lucha contra la corrupción? ¿Me entienden? Yo les invito a ustedes respetuosamente, queridos oyentes, queridos internautas, a entender esto que estoy señalando.
a analizar con absoluta seriedad y responsabilidad cuánto nos cuesta la corrupción. No sé si serán 70,000, no sé si serán 100,000, no sé si serán 50,000. El tema va más allá del valor. Es el hecho. Los ecuatorianos tenemos que dejar de ser tolerantes contra la corrupción. Venga de donde venga. Independientemente de nuestros afectos o desafectos político-ideológicos. Venga de donde venga. Debemos repudiar la corrupción, repudiarla. Pero también exigir que el Poder Judicial desarrolle realmente procesos de combate, de lucha contra la corrupción sin temor ni favor. Para todos por igual, no solamente para unos y no solamente para otros. Yo les invito a reflexionar justamente sobre aquello, ya que estamos hablando de la jornada del día de hoy. Gracias, querido Wilson Benavides, le envío un abrazo a mi colega y amigo. Los datos del último Latinobarómetro del 2021, 72% en el Ecuador, aumento de la corrupción, aumentó. Cifras del Latinobarómetro, ¿ya? Venezuela 75, Chile 73, Chile que nos han puesto aquí como modelo, ¿no? Supuestamente. Ecuador 72, Paraguay 70, Perú 70, Costa Rica 66, Argentina 62, Colombia 62, Panamá 59, Bolivia 58, República Dominicana 54, Honduras 53, Brasil 52, México 49, Guatemala 49, Nicaragua 44, Uruguay 31, El Salvador 15, 57 Latinoamérica. Aumentó. Esa es la percepción que tiene la gente con base en las cifras oficiales del Latinobarómetro. ¿Qué tal? Estos son temas de fondo. Estos son temas de fondo. Y sobre esto deberíamos exigir como sociedad respuestas del poder de turno. No solamente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la Función de Transparencia y Control Social, que tienen atribuciones para combatir la corrupción, pues. Pero ya, en serio, les invito a reflexionar sobre aquello. Cierro el comentario del día de hoy. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.